Buenas tardes, hermanos. Dios me los bendiga. Qué bendición estar de nuevo con ustedes. Vamos a continuar con el libro de Gálatas en esta tarde. Gracias por sintonizar, ¿verdad? Este momento. Vamos a abrir las escrituras en Gálatas capítulo 4. Ya terminamos el capítulo 3 y ahora comenzamos el capítulo 4 de Gálatas. Estamos avanzando tremendamente en este libro. Es una epístola, pero bueno, se le llaman libros también. Vamos a leer el versículo 1 y hasta el versículo 3. Son 3 versículos que vamos a ver en esta tarde. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. El tema de esta tarde, la adopción de hijo y su proceso. La adopción de hijo y su proceso. Esta enseñanza tiene 2 partes. Vamos a comenzar con la primera parte sobre este proceso. Y así, por eso le he llamado, es un proceso para llegar al versículo 7, ¿verdad? Eso es lo que nos enseña aquí el apóstol Pablo sobre este tema tan importante de entender. Vamos a orar que el Señor bendiga su palabra. Padre, te damos gracias por el privilegio que nos da de sintonizar con la iglesia a través del internet, a través de este medio. Gracias por haber proveído este medio, Señor, que a través de el año y más de un año que hemos estado en este medio, hemos comunicado, Señor, tu palabra fielmente, y espero que tu pueblo haya sido fiel en también aprender y buscar a la hora de que presentamos este mensaje, sea también diligentemente de tu pueblo tomado y considerado para sus estudios y su aprendizaje. Qué lindo es aprender de tu palabra. Enséñanos, Señor, y quédate con nosotros, bendícenos en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La adopción de hijo y su proceso. La palabra de Dios nos enseña que las promesas de Dios son hechas a sus hijos, aun cuando ni siquiera saben el valor de la herencia. Y lo dije, ¿verdad? Lo escribí en este contexto porque esto es el punto. Este punto es tan verdadero aún en el proceso de la salvación de un alma. Por ejemplo, cuando una persona es salva y es sellada con el Espíritu Santo de la promesa, la Biblia identifica a esa persona como un recién nacido en Cristo. ¿Sí, no? Esa es la manera que la palabra de Dios nos enseña, que ha nacido de nuevo. Es decir, esta alma tiene todas las promesas de Dios a su disposición. Ha nacido de nuevo. Entonces, pero para obtenerlas, estas promesas, necesita saber cómo adquirirlas para reclamarlas. Tiene que pasar un proceso de conocer, tiene que pasar un proceso de crecer, tiene que pasar un proceso de madurar. Y es exactamente lo que el apóstol Pablo nos está enseñando, ¿verdad? En este contexto. El apóstol Pablo ilustra este acto de adopción de los hijos de Dios en la siguiente manera. Número 1, tenemos la promesa de la herencia. La promesa de la herencia estaba sujeta a un tiempo específico. ¿Ok? La promesa de la herencia estaba sujeta a un tiempo específico. Note el versículo 1 lo que dice la palabra de Dios. Pero también digo, esto es agregando lo que acaba de terminar el apóstol Pablo, y vamos a escudriñar un poco en esos versículos últimos porque hace conexión con el versículo 1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. La promesa de la herencia estaba sujeta a un tiempo específico.
Letra A, mientras el heredero es niño, la promesa era solamente letra. En otras palabras, solamente es una promesa, o sea, la ley escrita o el contrato escrito, por decir así. Y Gálatas 3:23 nos enseña precisamente esto. Dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Y esto lo estudiamos, ¿verdad?, anteriormente, que la ley, ¿verdad?, lo que hace la ley es que encierra al hombre, al humano, y lo encierra bajo pecado y lo mantiene allí. ¿Ok? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, en otras palabras, la promesa que se le había dado a Abraham, ¿verdad?, estaba confinada hasta que Jesucristo apareciera en la escena de la redención. Entonces, mientras Jesucristo no venía, la promesa a Abraham, que se le dio a Abraham y a sus hijos y a su descendencia, fue encapsulada ¿verdad?, en la ley. Y entonces cuando Dios dio la ley, eso fue la protección, ¿verdad?, mientras venía la promesa a cumplirse, que era nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mientras el heredero es niño, la promesa era solamente letra. Entonces, al mismo tiempo, ¿verdad?, nos enseña que el pueblo de Israel no había llegado completamente al tiempo específico de Dios, estipulado por Dios, establecido divinamente por Dios, y a ello le llama el Señor que está todavía como un bebé. A eso se refiere ahí el Señor, que todavía no había llegado el tiempo. Y como no había llegado el tiempo, entonces está sometido al tiempo planeado por Dios. ¿Okay? Eso mientras el heredero es niño, la promesa era solamente letra. ¿Okay? Por eso dice el apóstol Pablo que la letra mata. ¿Okay? La promesa es la que da vida. O sea, en este caso Cristo es el que da vida. Pero lo que se había prometido, que iba a ser recibido por el pueblo de Israel, ¿verdad?, todavía estaba para materializarse o suceder, porque el tiempo es el contexto aquí importante. La promesa de la herencia estaba sujeta a un tiempo específico. Letra A, mientras el heredero es niño, la promesa era solamente letra. Número 2, mientras el heredero es niño, la promesa era inefectiva. ¿Okay? Note, versículo ahí, versículo 1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño. Note, entre tanto. La palabra entre tanto aquí está hablando de tiempo. ¿Okay? Entre tanto, o sea, entre el momento, entre el proceso del tiempo, ¿okay?, que el niño, ¿verdad?, fuese heredero. Ahora, en nada dice difiere del esclavo, aunque es señor de todo. En otras palabras, hablando de el heredero, puede ser señor de la promesa, pero sin autoridad para reclamarlo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque está niño. Es como si no tuviera nada la criatura, porque la criatura es dueña, por decir así, de todo lo que se le ha dado, lo que se le ha prometido, pero no lo puede reclamar porque no tiene la edad para hacerlo, ¿verdad? Y esa es la ilustración que el apóstol Pablo usa con referencia a esa promesa preciosa que Dios dio, ¿verdad?, que a su tiempo se cumpliría. Entonces, el apóstol Pablo hace mención del esclavo, el cual no tiene nada, y lo compara con el niño, siendo él señor de la herencia, y lo compara con el esclavo, ¿verdad? Y el esclavo con el niño se ve igual, porque el esclavo no tiene nada, pero tampoco el niño tiene nada, porque todavía no ha llegado su tiempo para reclamar la herencia o la promesa.
Entonces, eso es bien precioso en la manera que el apóstol Pablo presenta esta ilustración, ¿verdad? Entonces, así es el heredero, si el cumplimiento del tiempo, ¿verdad? Sin el cumplimiento del tiempo es heredero de nada. Igual que el esclavo, no tiene nada. Igual que el señor de la herencia, mientras esté pequeño, no tiene nada. La herencia está sujeta a un tiempo específico, el cual es el ejecutador, el que diseñó todo el plan, diseñó todo el contrato, por decir así, o todo, todo lo que él iba a venir a hacer o iba a dar a ese niño, ¿verdad? Él lo prometió, y el versículo 29 del capítulo 3 nos enseña precisamente esto, para conectar el versículo 1 aquí, bien importante. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos, según la promesa. Pero note que tiene que estar Cristo, ¿verdad?, presente para esa herencia ser reclamada o ser proveída de acuerdo a la promesa hecha a los herederos. Qué lindo, ¿no? Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Aquí no se les está robando a los judíos, no se les está robando la herencia o la promesa hecha por Dios, sino que lo que les está diciendo es aclarándoles que la herencia o la promesa que se les ha hecho es de ellos. Sin embargo, hasta que no esté presente Cristo, no pueden recibir esa preciosa herencia o esa preciosa promesa, ¿verdad? Y la promesa de ser redimidos, de ser adoptados en la familia de Dios, pero creyendo en nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo precioso para nosotros entender, ¿verdad? Que nosotros, el Señor, como el pueblo de Israel, ¿verdad? Dijo no al Mesías. El Señor permitió que en este espacio de tiempo, de que el pueblo, o sea, Cristo, cuando Cristo apareció, ¿verdad? Entonces era el cumplimiento de la promesa. Dios había cumplido la promesa. Cuando el Señor apareció en la escena de la redención, que Él venía como objeto de pagar, de pagar por el pecado, ¿verdad? O por decir así, el pago del precio del pecado, apareció el Señor, ¿verdad? Para cumplir, ¿verdad?, lo que el Señor había prometido. ¿Y qué pasó? Lo rechazaron. Qué tremendo. Tanto estaba el pueblo de Israel esperando esta promesa que se cumpliera, y todavía le están esperando. Para ellos todavía no ha venido el Mesías. Para ellos todavía ese capítulo no se ha cerrado. Para ellos esa historia todavía no ha terminado. Para ellos esa promesa todavía no se ha cumplido. Fíjese qué tremendo, qué triste, ¿no? Y nosotros en este espacio de tiempo, mientras el pueblo de los judíos rechaza a nuestro Señor Jesucristo, la promesa, se nos permite a nosotros los gentiles entrar en esta bendita promesa. Qué lindo, qué maravilloso. Entonces usted comprenda cómo esto está funcionando, porque Dios es tan misericordioso, tan amoroso para su creación, y nos ha dado a nosotros espacio para que nosotros entremos a la familia de Dios y seamos adoptados como hijos. Y hay mucha Biblia sobre esto, y más adelante vamos a entenderlo más. Ese es el inicio para poder entender, ¿verdad?, lo que estamos estudiando, la adopción de hijo y su proceso. El pueblo judío, a él se les dio la promesa, vino Cristo a la escena, y ellos dijeron no al Señor, y el Señor se fue, mandó a sus discípulos y apóstoles, los mandó a los gentiles. Y desafortunadamente, ¿verdad?,
aún siendo rechazado el Señor Jesucristo, lo interesante es que si usted observa la historia bíblica, usted va a entender de que el Señor Jesucristo vino primero a su pueblo. Se acuerda que usa muchas ilustraciones el Señor sobre este tema de ir primero a su pueblo para que su pueblo fuese salvo. El Señor dijo que fueran con el Evangelio a Jerusalén primero, después a los contornos, y después más allá, y después a todo el mundo. Ese es exactamente el plan del Señor, primero a su casa. El Señor fue primero a su casa. ¿Okay? Hay una ilustración de la mujer ferinesa, parece, que ella viene y le pide que le sane a su hija, y el Señor le dice, no puedo dar del pan que es para los hijos, a los perrillos. Y se oye bien fuerte eso. ¿Okay? Pero la ilustración ahí, que el Señor es una ilustración. Y por cierto, la palabra perrillos, ¿verdad? Obviamente es ofensivo, porque el tema del perro en la Biblia es abominación, ¿ok? Es en contra de lo santo. Entonces, cuando él expresó eso, la mujer ferinesia le dijo, pero aún de las migajas que caen de la mesa, de migajas de pan que caen de la mesa, dice, los perros pueden comer, o los perrillos pueden comer. Y el Señor se admiró, ¿verdad? Y dijo, wow, tu fe está tremenda. O sea que el tema era de la fe. Lo que se estaba desarrollando aquí, el punto era la fe en esa conversación. Y el Señor dijo, o sea, lo que le estaba diciendo a la mujer, yo necesito primero dar de comer a mi casa primero, que lo que yo he prometido, porque yo le he prometido, ¿verdad? Y lo estoy cumpliendo. Y por eso tengo que darles de comer a ellos primero. Y entonces, obviamente, el Señor nos enseña en su palabra que primero al judío y después al griego. La Biblia habla mucho sobre este tema. Incluso el apóstol Pablo en Romanos, no está en el tema en las notas, pero en Romanos capítulo 1, dice la palabra de Dios, el versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El punto es que la promesa era primero a su pueblo, a su gente que el Señor había prometido y Él estaba cumpliendo. Qué lindo es Dios en su cumplimiento. Cuando Él promete algo, ¿verdad? Él lo cumple de acuerdo a su palabra. Y eso es exactamente, o sea, el Señor tiene muchas evidencias para confrontar a su pueblo y decirle, miren, yo vine a ustedes primero. Miren, yo me di por ustedes primero. Entonces, el Señor estaba cumpliendo aquí. Qué lindo. Entendemos esto, ¿verdad? Que la promesa de la herencia era hasta que viniera nuestro Señor Jesucristo. Esta promesa la esperaba, ¿se acuerda? Simón, el que estaba esperando esta promesa en el templo. Cuando el Señor Jesucristo, como niño de 8 días, fue llevado por sus padres para ser circuncidado. Y entonces este varón, Simón, levantó al niño, era un profeta, ¿verdad? Y dijo, ahora he visto, dice, lo que tú prometiste, Señor. ¡Qué lindo eso! Luego la viuda, que estuvo, viuda de más de 80 años, la palabra de Dios nos enseña, también ella fue testigo de esa promesa. ¿Y por qué nos enseña el Señor todo esto? Porque lindo es el Señor, Él cumple su palabra, o sea, Él la cumple al pie de la letra. Él es fiel al pie de la letra cuando Él promete algo. Y eso es lo que estamos entendiendo aquí. ¿Okay? El Señor fue a su pueblo primero. Y el Señor dice aquí, y si vosotros sois de Cristo, ¿okay? Primero tienen que ser de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. ¿Okay?
el judío tiene que ser de Cristo primero. Si no, tampoco cuenta la promesa. O sea que la promesa no solamente porque es del linaje judío. No, por eso el apóstol Pablo aquí habla bien importante que deben de creer en Él, que deben de, ¿verdad?, de seguirle y someterse a Él y a su autoridad y todo lo demás, como Él se sometió, ¿verdad? El apóstol Pablo. Imagínense que todo lo que dice el apóstol Pablo, que todo lo que había aprendido, todo lo que había él sido cultivado en instrucción doctrinal del Torah, historia, todo lo que estaba combinado con la historia, leyes, todo eso lo puso a un lado el apóstol Pablo, lo hizo a un lado, dice, por hacerme de Cristo, por alcanzar a Cristo, estoy parafraseando. So, el tema, el punto para cada judío es Cristo, es la meta debería de ser, no la ley. La ley solamente era la sirvienta que los iba a traer a la promesa, que es Cristo. Y entonces, wow, qué lindo, ¿no? Cuando lo vemos en este contexto tan bello en la palabra de Dios. La promesa de la herencia estaba sujeta a un tiempo específico. Número 2, la promesa de la herencia está señalada por el Padre. Versículo 2 dice ahí en el capítulo 4, sino que está, dice, bajo tutores. Leamos en contexto el versículo 1 y el versículo 2 para agarrar el contexto. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está, dice, bajo tutores, está explicando la palabra esa de esclavo aquí, sino que está bajo tutores. El esclavo en este caso es el sirviente y está bajo, él sería uno de los tutores. Sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Ambos son administradores del niño o del heredero. Okay, y eso es lo que está hablando, esa es la ilustración que usa el apóstol Pablo, ¿verdad? Bajo tutores y curadores. La ley romana, en el tiempo de Pablo, el padre de familia establecía la edad de la herencia que era dada al hijo. Okay. Nosotros conocemos y estamos familiarizados con esta ley. ¿Por qué? Porque Roma influyó a este continente con sus sistemas de leyes y economía y un montón de otras cosas más que Roma ha influido al oeste. En América y todo, entonces nosotros conocemos esta ley. Por ejemplo, nosotros conocemos de que cuando un padre quiere dejar una herencia a sus hijos, ¿verdad? Deja la herencia y si hay niños pequeños, por supuesto no se les puede dar a los niños, ¿verdad?, toda la herencia porque no van a saber qué hacer con ella. No van a tener la facultad para poder decidir cómo administrar esa herencia, qué hacer con ella, si la van a usar para estudiar, si la van a usar para comer, si la van a usar para vivir. No podría el niño hacer eso. Entonces, por eso, ¿verdad?, se estipula en el pacto que se firma de parte del que está proveyendo esta herencia, ¿verdad? Y esta herencia, el patrimonio que está dejando, dice, yo quiero que cuando mis hijos cumplan tales años, ¿verdad?, entonces quiero que ellos reclamen lo que les pertenece si yo no estoy, ¿verdad? Y ahí donde está, ¿verdad? Este es lo que es una herencia, es un documento que se lleva a cabo, es el patrimonio que deja a alguien más. O sea, un padre a los hijos en este caso. Mientras llegaba el tiempo del cumplimiento, como lo expliqué, de la herencia, el heredero no tenía ningún derecho más que el cuidado de los tutores y curadores o los guardianes, ¿verdad?, de su herencia. Como enseñé la última vez que la ley fue dada para tomar la posición de sirvienta. La palabra ayo, la que encontramos aquí, ¿verdad?, dice que estaban bajo ayo. Eso es sirvienta. ¿Ok? Entonces, ese es el tutor, esos son guardianes.
Eso es lo que dice el versículo 25. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Cuando vino Cristo, entonces se acabó los tutores, ¿verdad? Hablando de la ley, hablando de la promesa, hablando de la vida eterna, hablando de la adopción de hijos al Padre. Entonces, como enseñé la última vez, que la ley fue dada para tomar la posición de sirvienta y guardiana hasta que la fe viniera o hasta que se cumpliera la voluntad del Padre. Quiero que vayan a Efesios capítulo 1 y el versículo 9. Note lo que dice la palabra de Dios, hablando de las promesas divinas de Dios. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Este es Dios. De reunir todas las cosas en Cristo. Mire qué lindo. Todas las cosas, reunir todas las cosas. Las palabras, todas las cosas, está hablando todas las cosas que se habían hablado, todas las cosas que los profetas habían manifestado sobre el Cristo. Desde Génesis, ¿verdad? Desde la predicación de Noé, ¿verdad? Hasta desde la predicación no solamente de Noé, pero de Abel de Abel y de Caín, o sea, ¿verdad? Todo eso son predicaciones, son instrucciones dadas. De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación, dice, el versículo ahí 9, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Todo lo que se había planeado, las cosas que se habían manifestado y las cosas que el Padre Celestial había prometido, este cumplimiento se iba a hacer en la presencia de Cristo. En Cristo, dice ahí. En Él. Versículo 11. Note, el versículo ahí, como las cosas que están, en el cielo y en la tierra. Se unen, ¿verdad? La voluntad de Dios se hace en el cielo y esta voluntad del cielo se lleva a cabo en la tierra. Qué linda esta voluntad de Dios. Y eso es lo que quiere Dios para usted, para mí. Que la voluntad de Dios, todo lo que el Señor tiene preparado en el cielo para nosotros con beneficios eternos, que se cumplan aquí, pero que nosotros nos preparemos para recibirlas allá en el cielo. Él nos prepara y obviamente si vamos a estar un día en lo eterno y en la divina presencia de Dios y en la gloria de Dios, se necesita una preparación y hay un proceso y el proceso es la tierra. Aquí es donde se lleva a cabo el examen, la participación de la voluntad y la voluntad de Dios, la voluntad terrenal del hombre y la voluntad de Dios. Y si el hombre deja que la voluntad de Dios se una y Dios rija la voluntad del hombre, ¿verdad? Y lo lleva para donde Dios quiere, esa es la preciosa comunión y la relación y lo que espera Dios de nosotros, para que su voluntad se lleve a cabo en su casa, en su hogar, en su matrimonio, en sus relaciones que tiene con sus hijos, ¿verdad? En sus planes, en su vida, que la voluntad se cumpla. Acuérdense, en el contexto nuestro como cristianos ahorita, nosotros tenemos una promesa. ¿Cuál es la promesa? La promesa que nos ha dado Dios es que una vez que nosotros seamos de Cristo y hayamos recibido a Cristo como nuestro único Salvador, hemos entrado a ser adoptados. Aquí más adelante vamos a entender esto. Me estoy adelantando un poquito para darle este contexto. Somos entrados a la familia de Dios por adopción, y tenemos una promesa. Muchos cristianos tienen un gran problema con la promesa de Dios. Sí entienden que hay una promesa, pero no viven esperando la promesa. No viven experimentando la promesa y no viven anticipando la promesa. Porque este mundo los engolfa, este mundo los deslumbra, este mundo los ciega, este mundo los tergiversa, este mundo los confunde, este mundo los entierra
en este mundo. Todas las cosas de este mundo, estos cristianos lo hacen prioridad. Y la promesa, igual que el pueblo de Israel, que cuando vino el Señor y apareció la promesa, no lo recibieron, o sea, lo rechazaron. Así es como nosotros, algunos cristianos, viven aquí en este mundo. Tenemos la promesa, pero como que si no fuese verdad. Como que si es algo que no va a suceder. Como que, es triste entender que las personas leen la Biblia, está la promesa y viven como que si fueran del mundo. Viven arraigados y establecidos en el mundo como que si nunca van a dejar el mundo, como que si para siempre van a quedar aquí en el mundo. Y no consideran las promesas de Dios, no consideran este precioso, ¿verdad? Promesa divina que ha sido proveída a nosotros mientras el pueblo judío rechazó. Por eso es importante que comprenda esto. Mientras el pueblo rechazó, el judío rechazó la promesa de Dios, y a ellos fue primero, y a nosotros se podría considerar que fuimos segundos. Sin embargo, el Señor nos ha dado la oportunidad de ser adoptados al creer en Cristo. Y es así como nosotros demos entrada en el cielo. Y esa es la promesa. Pero, hermanos, necesitamos vivirla. Esta promesa es cierto que, es una promesa, hablando de una promesa, es algo que va a acontecer en su específico tiempo. Pero necesitamos estar anticipándolo hoy. No mañana, no hasta el día que venga, no hasta el día que yo me muera, no hasta el día que yo esté, ¿verdad?, ahí en la cama, ya listo para ser enterrado. No estamos hablando de eso. La promesa se tiene que vivirla, se tiene que entenderla, pero vivirla. Entonces, ya entendida, entonces vamos a estar esperando, vamos a estar expectando, ¿verdad? Un ejemplo de esto sería, imagínese una pareja. El varón le dice a su novia: quiero que me esperes en tal lugar, ¿verdad? Vamos a tener una cita y vamos a tener un buen tiempo. ¿Okay? La persona escucha que hay algo que se va a comunicar, que es algo que se va a compartir, ¿verdad? Pero no aparece. Y no llega a la cita. All right. Llega el novio al lugar que él le comunicó y ella nunca aparece. Okay. Ese es el contexto de lo que estoy hablando. Que el Señor nos ha prometido a nosotros algo y nosotros no estamos ahí para recibirlo. Así es una pequeña ilustración, pero espero que entienda esto. Y vivimos, la chica vivió, en este caso la novia, vivió no creyendo. Sí le dijo que iba a estar, pero no fue. Y al no estar, por supuesto, se pierde la bendición. ¿Cuántos cristianos viven de esa manera en la tierra con las promesas que Dios nos ha dado en la palabra de Dios y no tomamos en cuenta la autoridad de esa promesa? Y no la anticipamos, no la esperamos. Por eso estamos tan aturdidos en este mundo, tan perdidos en este mundo, tan habituados a este mundo, que nos parecemos parte del mundo. Y cuando nos comparan, ¿verdad? Por eso las personas nos dicen hipócritas, porque muchos cristianos viven de esa manera. Viven que están esperando la vida eterna, pero como que si no la están esperando. Y viven la vida igual que los demás. No se puede ver la diferencia. Hay una tendencia del cristianismo que vivimos en nuestro tiempo, que, los cristianos están viviendo como el mundo vive. Y por eso, nuestro cristianismo no es tan profundo, no es tan poderoso delante de los ojos del mundo. Y nos vemos igual. Y por eso no somos efectivos en hacer un excelente trabajo para Dios. Por eso no vemos muchas salvaciones.
no vemos que Dios nos use poderosamente, independientemente o particularmente. Porque esto es individual, esto es particular. La vida nuestra y la anticipación de esta promesa tenemos que estarla esperando, y esto por supuesto depende de que el espíritu por el cual nosotros vivamos hoy. ¿Cómo que usted espera esta promesa de Dios? ¿Cómo anticipa usted Dios? ¿Sale cada vez que usted se levanta de su cama, sale a ver, o está esperando que cada día que pasa, Señor, ya viniste, me vas a dar la promesa, Señor, ya estás aquí? O sea, ¿cómo es que vivimos? Porque si no vivimos anticipando esta promesa, por supuesto nos va a pasar lo que le pasó al pueblo de Israel, que vino el Señor y lo ignoraron. Y eso va a ser triste. Va a ser triste que el Señor nos agarre desapercibido. Note ahí, versículo 11, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme el propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Oh, hermanos, oh, amigo, usted que quizás esté viendo y usted no conoce de la salvación de Cristo, y no se vaya a quedar usted, ¿verdad? El Señor ya viene, está pronto a venir. Y hay un tiempo específico que el Señor va a venir. Hay un tiempo específico que esta promesa se va a cumplir. Pero si nosotros, hay de nosotros que no entendamos esto y extrañemos cuando el Señor venga. O por no anticiparlo, vaya a pasar desapercibido. Si usted está escuchando este mensaje y si usted muere y usted no tiene la seguridad 100% de ir al cielo con Dios, debería de arreglar eso con Dios, ¿verdad? Hoy en este momento. Dígale, Señor, yo sé que tú moriste por mí, entiendo eso en la Biblia, pero nunca he recibido a Cristo como mi único Salvador. Y haga esa decisión ahí, mi hermano, varón, o, señora o joven, quien sea que usted sea. Asegúrese de arreglar eso, porque entonces esta promesa no aplica a usted. Esta promesa que estoy hablando de los cristianos no aplica a usted, ¿okay? Porque usted no ha nacido de nuevo. Tiene que estar en Cristo, como dice la palabra de Dios. Y el designio del Señor es que todos aquellos que han creído en Él puedan obtener esta promesa. ¿Okay? Vemos aquí dos importantes el proceso que usa el apóstol Pablo para enseñarnos. La promesa de la herencia estaba sujeta a un tiempo específico. Número 2, la promesa de la herencia está señalada por el Padre. Y número 3, antes que viniera la promesa de fe, el hombre estaba bajo los rudimentos del mundo. Usted que lo acabo de invitar para recibir a Cristo como su único Salvador, me temo que si usted no es de Cristo, usted está bajo los rudimentos del mundo. Póngale atención a esto y ojalá que sea que Dios lo use para convencerle de lo que le estoy invitando a recibir a Cristo. Versículo 3. Así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Que esa es la ilustración que el apóstol Pablo continúa usando para darnos a entender la importancia de este punto. Esta es una crucial verdad. Antes que la fe apareciera, o sea, el hombre estaba bajo las cosas elementales del mundo. O sea que la noción, la idea de Dios, el hombre trató de varias maneras de conectarse o buscar de Dios. Y aquí le voy a dar algunas maneras que el mundo busca de Dios. Se lo voy a dar rapidito porque son varios versículos, pero es importante. Veamos número 1, letra A. El hombre buscó a Dios por medio de ritos y sacrificios. Vaya a Génesis, por ejemplo. Génesis capítulo 11. Se nos enseña en la palabra de Dios cómo el humano se desarrolló después de la creación. Note, y después del diluvio. Okay. El diluvio que mandó Dios como castigo a la tierra. Note el capítulo 11 de Génesis, versículo 1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras.
Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Está hablando de literalmente el mundo conocido en ese entonces, ¿verdad? Era uno solo. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Ya estaban progresando en la invención de la construcción de edificios. Ya no usaban piedra, pero ahora ya usaban asfalto y usaban mezcla para hacer ladrillos, dice la palabra de Dios. Versículo 4. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Esta expresión, hay mucha enseñanza aquí, pero todo lo que están diciendo en una cápsula se lo voy a dar. Lo que quieren decir es que hagamos una torre. Cuando se habla de torre, de lugares altos, estamos hablando de ser imitadores a Dios, porque siempre Dios es puesto, hablando del Dios, el único Dios, el trino Dios, el único Dios, a Jehová. Él es puesto siempre en el norte, no en el sur, no en medio, sino siempre en el norte, hablando de la altura. Entonces, cuando ellos están hablando de edificar algo alto, están hablando de ponerse al nivel de Dios. Y aquí dice, para hacernos un nombre, ¿ok? El nombre es bien importante aquí, el contexto, porque ellos están queriéndose elevarse a sí mismo. La ambición del hombre siempre es creer, ¿verdad?, que él es mucho mejor, más de lo que él es. All right? Y ese es el problema del hombre. ¿Qué es lo que buscó? ¿Cómo es que buscaban a Dios? Buscó a Dios por medio de ritos y sacrificios. Cuando se hizo la torre, obviamente tenían que sacrificar a alguien. Tenían que darle a alguien, ¿verdad? Y entonces la palabra de Dios nos enseña que la gente caía en eso. En esas torres, por supuesto, hacían sacrificios y cosas que tenían que hacer porque el Señor los confundió y hubo esta tremenda pelea, ¿verdad? En el corazón del hombre en contra de Dios, queriéndose ser igual que Dios, ¿verdad? Y porque eso fue instruido desde el Edén para asimilar a Dios y querer ser como Dios, como Satanás le dijo a Eva. Note, vemos en Deuteronomio capítulo 4 y el versículo 15. Note, dice, guardad pues muchos vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego. Esto fue cuando se les apareció el Señor y les dio la ley en el monte Sinaí, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuelve por el aire. Aquí el Señor les está diciendo que no se haga ninguna imagen de ninguna clase. Entonces, ¿por qué? Porque el hombre buscaba a Dios por medio de esos medios. O sea que se edificaban estatuas, se edificaban efigies, ¿verdad? Y las adoraban. El Señor dice, no es de esa manera, ¿verdad? Luego vemos letra B, que el hombre buscó a Dios por medio de astrología, ¿ok? Note el versículo ahí en Deuteronomio, capítulo 4, versículo 19. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. Note, dice, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. Note, esa era otra conexión. Obviamente, la luna, ¿verdad? El sol son astros
que dan la luz. Por ejemplo, el sol da la luz. El hombre sabía de que el sol, o sea, es vida. Hay vida, o sea que sin el sol no hay vida, por la luz y el trabajo que hace la luz, ¿verdad? Especialmente en el contexto del mundo, la naturaleza, la manera como funciona, las plantas, los animales, el agua, todo eso, ¿verdad? Tenía que ver mucho con vida. Entonces el sol era bien importante. Entonces, ¿por qué ellos llegaron a adorar a la luz, a la luna y al sol? Ellos decían que el sol era el esposo, la luna era la esposa, ¿verdad? Y que tenían sus hijos que eran las estrellas. Muchas enseñanzas así, muchas religiones fueron establecidas por esta clase de ideas. O sea, ya inmediatamente eso tiene sentido, ¿verdad? La luz, o sea, más fuerte es el padre, o sea, es el varón. Y la luz menos es la mujer. ¿Okay? Y en la unión de ellos se daban muchas estrellitas. ¿Okay? Ese era o sea, esto casi que la lógica del ser humano, sin entender ciencia ni nada, tiene sentido eso, ¿verdad? En el sentido del hombre, porque si no conoce de Dios, obviamente, no sabe quién las creó, estas cosas, obviamente va a concluir de que estas cosas que ve son las que él debe adorar o terminar adorando o considerando en adoración. Eso es lo que pasó con el hombre. Buscó a Dios a través de los astros, a través de estas cosas creadas. Ahora, Dios dice algo bien importante aquí, y este es por medio de Moisés. Note el versículo 20, ahí el versículo 19. Ok, dice, y seas impulsados y te inclines a ellos y les sirvas. Note lo que dice enseguida aquí en el versículo 19. Porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Wow, this is very important. Es bien importante esa frase ahí. Dios ha concedido a todas las demás naciones que existen en la tierra para que ellos se sometan a adorar a estas cosas. Porque les ha concedido, ¿okay? Que les ha dado esa chispa de entender estas cosas de lo que ven. ¿Por qué? Porque no tenían Dios, no conocían a Dios, Dios no se había manifestado todavía, bueno, no lo consideraban a Dios. ¿Okay? Porque desde el principio en Génesis, ¿qué es lo que quiso el hombre hacer? El hombre quiso, bueno, se inclinaba siempre al mal, por eso vino el diluvio. Se le da una nueva oportunidad a la humanidad a través de Noé. Noé igualmente hace lo mismo y el mal continúa. ¿Okay? No desapareció, continuó por la naturaleza del pecado en nosotros. Ahora, Dios se ve de que el hombre, o sea, literalmente se desconecta de Dios, el verdadero creador del cielo y de la tierra, toda la creación, o sea, todo lo que Él creó. El hombre se desconecta de Dios y ellos se edifican un nombre, dice. Y todos juntos se apoyan y todos están de acuerdo de dejar a Dios y entonces de unirse el hombre, ignorar a Dios y crear su propio nombre. ¿Se fija? Entonces, Dios dijo, ok, eso es lo que quieren ustedes, está bien. Les voy a dar entonces a ustedes todo lo que ustedes quieran hacer, ok. Y por supuesto le dio una mente reprobada. Y la mente reprobada termina cortando árboles, haciendo imágenes de los árboles, poniéndolos en un altar y comienzan a adorar a un árbol. Comienza el hombre a cortar piedras, comienza a edificar las piedras, tremendas, imágenes tremendas, y ahí están adorándolos. Hay una imagen, parece que en Tailandia, una imagen de Buda, es inmensa la imagen del Buda y ahí está el gordito ¿verdad? La gran imagen, la gran estatua, y todos adorando esta gran estatua. Ese es, o sea, tener una mente reprobada, estar adorando cosas
físicas que podemos tocar, que podemos destruir con nuestras propias manos, que podemos construir y destruir con nuestras propias manos. Y ellos le llaman que esos son sus dioses, son sus santos, son los que guían sus vidas. Y ellos dedican sus almas a esas cosas. Y ellos se concentran en construirles altares y adorarlos, venerarlos y someterse a las ideas que ellos mismos se las inventan. ¡Qué tremendo! Eso es lo que dice esto el Señor. Dice, les he entregado a ellos. ¿Ok? So, note el versículo 20. Pero a vosotros, dice el Señor, Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seas el pueblo de su heredad como en este día. So, Moisés les está diciendo al Señor, con ustedes no es así. El Señor los ha escogido a ustedes, porque el Señor va a usar a ustedes, ¿verdad?, para llevar el precioso mensaje a todas esas naciones. Y eventualmente el pueblo de Dios nunca lo hizo, ¿verdad? Y esa es otra historia. Pero ve qué lindo es el Señor. Aquí es una advertencia a la idolatría. Pero el hombre buscó a Dios por medio de astrología, por medio de ritos y sacrificios. Número 3, buscó a Dios por medio de filosofías. Okay. Colosenses 2:8. Rapidito, ya vamos a terminar. Note Colosenses 2:8. Dice la palabra de Dios: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Sí, ese es el problema, ¿verdad?, del hombre, que el hombre busca de Dios, pero por medio de rudimentos del mundo. Y él se concentra en los rudimentos del mundo. Y entonces ahí es donde cae su varón, hermana, y a mi persona que está escuchando, que nunca ha recibido a Cristo, ahí está usted, ¿verdad? Rudimentos del mundo, no como en Cristo, ¿okay? Cristo es el único que se puede adorar y glorificar, pero no en una estatua. Cristo está vivo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y de Cristo no se tiene que hacer ninguna imagen. Cristo no manda que se haga imágenes de Cristo. Pobrecitas aquellas personas que dependen de crucifijos y imágenes, ¿verdad? Eso es abominación. Eso no es correcto, adorarlo. Dios lo dice, si usted puede leer Éxodo capítulo 20, habla de no hacerse ninguna imagen. Acabo de leerlo en Deuteronomio también. Entonces, note que, pero también están las filosofías, que el hombre busca a Dios por medio de meditar en filosofías. Sócrates, Platón, Plato, todos estos guys que eran filósofos, meditaban en lo espiritual, en el comportamiento del hombre y en las necesidades morales del hombre, ¿verdad? Ellos buscaban de esa manera también a Dios, porque lo espiritualizaban también esas cosas. Letra D. También el hombre buscó a Dios por medio de los preceptos del hombre, ¿verdad? Y ahí está la invención. Volvemos a repetir. Note el capítulo 2 ahí, versículo 20 hasta Colosenses. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos? Hablando del mundo. Tales como no manejes, ni gustes, ni aún toques, en conformidad, dice, mandamientos y doctrinas de hombre, cosas que todas se destruyen con el uso. Está hablando de, reglas, ritos que el hombre pone para el hombre mismo someterse. Por ejemplo, si usted estudia a los masones, ¿verdad? Los masones se ponen unos sus delantales, se ponen unas sus escafandras, se ponen unas sus medallas, se ponen unos sus signos y hacen un montón de ritos y según ellos están conectándose con el Dios. Y esa cuestión, todo eso, se hacen, tengo entendido que los masones también hacen pacto, cuando ellos entran, ¿verdad? La familia de ellos hacen pacto con sangre.
Eso es una tremenda, es una burla a Cristo. Porque Cristo derramó la sangre para pagar por nuestros pecados. El hombre no tiene que derramar ninguna sangre para hacer ningún pacto con nadie. Pero el hombre lo hace. Esas son cosas que él se somete a hacer. Para terminar, el versículo 23 ahí, tales cosas, dice, tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Hablando de que no va a cambiar al hombre de todas maneras. Todas las cosas que el hombre invente como rudimentos para poder mejorar al hombre, por eso, ¿verdad? Hablando el tema de Alcohólicos Anónimos, eso no va a cambiar totalmente a una persona y lo va a convertir espiritual. No lo va a hacer un hijo de Dios, no va a entrar al cielo por practicar eso. Muchos alcohólicos anónimos están fielmente allí, ¿verdad? Porque les ayudaron a parar de tomar, y yo aplaudo eso, y yo admiro también eso. Sin embargo, no es el lugar donde estar recibiendo siempre y desechar la iglesia y desechar la instrucción de la Biblia y desechar a Cristo. Cristo es primero antes de esas prácticas. Y eso puede ser una plataforma para poder entrar a la familia del Señor. Qué bueno que las personas dejan de tomar. Qué bueno que las personas se reforman en ese lugar, pero no van a ser transformados. Ese lugar solamente puede ser una piedra donde pueda poner el pie para poder saltar al otro lado donde debe de estar. Y eso es lo que es muchas instituciones del hombre que construyen, ¿verdad?, para ayudar al hombre. ¿Okay? Ahora, no tengo nada en contra de los alcohólicos anónimos, ¿verdad? Sin embargo, no es la respuesta, o no es para una persona vivir y ser transformado, porque jamás va a ser transformado. Ahí como se oyen las malas palabras, ahí como se oyen las malas lenguas, ahí como se oyen siguen los problemas. Muchos ahí siguen fumando, siguen haciendo muchas cosas y a veces tomando. Okay, y dicen que eso están siendo ahí reformados. Y sigan adelante, si eso les ayuda, está bien, pero nunca van a entrar al cielo por eso, jamás. Necesitan a Cristo para poder entrar al cielo. El esfuerzo del hombre de acercarse a Dios ha sido a través de sus propias energías y medios, leyes y obras, ritos y ceremonias, astrología y ciencia, filosofía y religión. El punto es que antes de Cristo, todos los intentos para llegar a Dios fueron rudimentos mundanos. Nadie puede por rudimentos mundanos entrar al cielo, jamás. Necesitan a Cristo. Note el versículo 4 y con esto termino. Ahí en Gálatas capítulo 4 y versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Esa va a ser la segunda parte. Y my goodness, vamos a aprender muchas cosas bellas más sobre este tema de la adopción de hijo y su proceso. Ojalá, amigo, amiga, si usted ha estado escuchando esto, no se ofenda. Acuérdese que la verdad siempre es fuerte y hay que hablar la verdad. Entonces, su servidor aquí está hablando la verdad. ¿Okay? Si se ofendió, ¿verdad? No ha sido por mis palabras, ha sido por lo que es contexto que estoy hablando. Y qué bueno, porque tiene que haber ofensa antes de tomar una decisión correcta, en la dirección correcta hacia Dios. ¿Okay? Y si se ofendió, gloria a Dios. Ahora necesita hacer la decisión, aún ofendida, porque lo que Dios quiere es que usted admita de que usted está mal y Dios está bien. ¿Okay? Ahí está, la invitación está para usted en este día. Si usted escucha, usted sabe de que muere, no tiene la seguridad de ir al cielo con Dios y anda con rudimentos, practicando rudimentos del mundo, pare eso y vuélvase a Cristo y Él le dará vida eterna. Lo único que tiene que hacer es reconocer que es pecador y decir: Señor, yo creo que tú te levantaste de la muerte y estás sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Yo quiero, Señor, esa salvación que tú provees gratuitamente. Y haga la oración ahí, dígale: Señor, perdóname, yo te recibo como mi único Salvador
Y mire, comienza a leer la palabra de Dios allí. Ese no es rudimento del mundo. La palabra de Dios no es rudimento del hombre. Esto es palabra de Dios. Y esto le va a ayudar a salir, ¿verdad?, de esos rudimentos que usted ha estado por largos años. ¿Ok? Ahí está. Dios me los bendiga. Espero que haya sido de bendición.